Aló, listo. Buenos días, apreciadas y apreciados estudiantes. Hoy tenemos nuestro último curso de el CIPAS de la última unidad de este periodo 16.5. Mi nombre es Marcela Gómez Mendoza y bueno, vamos a ver cómo los conocimientos básicos de esta unidad. Bueno, entonces voy a empezar a compartir la presentación. Listo, acá está. Bueno, muy bien. Y perfecto. Bueno, entonces estamos ya en el tercer, sí, pues el último de este año y ya les queda por finalizar el cuestionario final que ya recoge todos los conocimientos de las diferentes unidades. Bueno, entonces acá un poco para guiarnos en qué vamos. Ya termina el 31 de diciembre, quedan poquitos días. Esta, digamos que igual que la anterior, tiene un valor de 120 puntos. Estamos en la unidad 3, que corresponde a la unidad 3 titulada Escenarios de Formación de Ética y del Ejercicio Ciudadano, y estamos en la etapa 4 de aplicación. Bueno, y como les decía, ustedes ya terminan el año teniendo un puntaje del 75%, con lo cual saben si ya su asignatura fue aprobada o no, y les queda la etapa 5, que es la evaluación final, que ya en esa no tienen que estudiar unos contenidos particulares, sino hacer un repaso de lo ya visto. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, como les señalaba, estamos 4 semanas, termina el 31 de diciembre, 36 horas, bueno, eso ya lo sabemos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta unidad, de esta etapa 4? ¿No? Entonces son los escenarios de formación de ética para el ejercicio ciudadano. Entonces el estudiante estará en capacidad de promover valores éticos y ciudadanos en el ámbito familiar, laboral y comunitario desde la perspectiva de la ética civil y la ciudadanía digital. Algo acá muy importante es que, digamos, ustedes recuerdan que en la primera etapa miramos que era ética, la diferencia con la moral, la siguiente ya empezamos a ver un poco de la historia de la ética, las diferentes corrientes que han habido, después ya empezamos a mirar un poquito como más contextual, como qué pasa en la universidad, en ciertos escenarios, y acá este en particular ya es el ejercicio de la ética, ¿sí? Ya es cómo se hace, cuáles son esos espacios donde lo podemos desarrollar. Entonces, digamos que ya es la parte más de aplicación. ¿M? Y bueno, entonces vamos al siguiente. Bueno, ese es el material bibliográfico que tenemos para el curso. Eh, Seguimos leyendo, por ejemplo, Adela Cortina, que la hemos leído bastante en todas, ha estado presente en todas. Y si ustedes miran, ya se está hablando mucho, digamos que al igual que la etapa anterior, mucho de lo que implica la participación ciudadana, ¿sí? Que era como el motivo central acá. Entonces acá lo vemos un poquito más, como les decía, en términos de aplicación, pero acá se centra otra vez en la participación política, particularmente en la democracia participativa, y también vamos a ver un poco sobre el escenario de lo digital, ¿no? Cómo podemos, en un contexto como el actual, donde tiene tanta fuerza las tecnologías, cómo se ejercer desde ahí una ciudadanía y ejercer de una ciudadanía digital. Bueno, entonces pasamos al siguiente. Ok, un tema central que se toca en esta fase tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, algo para recordar, en el año 1991 cambiamos la constitución en Colombia, estamos hablando de que siempre tuvimos la misma constitución de 1886 que ¿qué implica ese cambio, no? Y ese cambio implica que pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa. Y a partir de eso, bueno, ¿cómo la hacemos participativa? Pues a partir de unos mecanismos. ¿Qué pasa con la democracia anterior, la democracia representativa? Que alguien nos representa, el único mecanismo central era el voto. Entonces, a partir del voto, tú eliges quién te va a representar y lidera eso, ¿no? Entonces,
Esa era como la máxima figura de incidencia del ser ciudadano. En este ya pasamos a una democracia participativa. ¿Y eso qué implica? Cómo lo vamos a hacer, en dónde tenemos incidencia, cuáles son esos espacios, ¿no? Entonces, como gracias a la ley 134 de 1994, pues ya se empiezan a definir eso. Entonces, si ustedes miran, se sigue manteniendo el voto, pero ya aparece el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. Son esos 7 mecanismos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Es importante que en esta seguramente les van a decir en la cuestionario final como algunas diferencias entre uno y otro. Entonces, digamos que en el material lo van a encontrar cada una, no me voy a detener en eso, pero sí, pues les hago la aclaración que lo revisen. Y algo importante, pues recuerden, en nuestra historia nacional tenemos varios ejemplos que ahí seguramente les va a llegar, como por ejemplo el plebiscito, pues todos nos acordaremos, porque eso es muy reciente, del el plebiscito por los acuerdos de la paz, decía la paz, que fue el 2 de octubre del 2016 y que no, nunca en ese fue, el resultado fue el no, ¿no? Entonces, creo que eso les da, el plebiscito fue convocado por el presidente que tiene esa incidencia y ahí tenemos un claro ejemplo. Otro ejemplo que tenemos, pues también muy reciente, que no sé si ustedes se acuerdan, que es la consulta popular, que hubo una consulta popular por la anticorrupción en Colombia, que fue en el 2018, que en ese no fue liderado por el presidente, la consulta, sino digamos que estuvieron varios senadores, como particularmente la cabeza ahí fue Claudia López, ¿no? Entonces, 26 de agosto del 2018. Entonces, para que asocienlo con em, cosas que ustedes recuerden de la historia nacional y seguramente va a ser más fácil, ¿no? Entonces, tenemos esos 7 mecanismos de participación ciudadana, que casi todos son activados por el presidente, por los senadores, por los congresistas, y ahí tenemos como para mirar, tomar grandes decisiones de lo que pasa. Bueno, hablemos con la gente qué pasa, si están de acuerdo o no están de acuerdo, casi todos tienen como esa misma incidencia. Bueno, después pasamos también, ¿sí? Y bueno. Bueno, pero ese material lo encuentran no me voy a demorar, lo que les decía, pero ese material lo encuentran. Bueno, y creo que hay algo, ahorita mirándolos me acuerdo mucho de la revocatoria de mandato, que siempre está como en boga con las personas, que uno lo conversa, que siempre que llega otro presidente al rato es como, no, vamos a hacer revocatoria de mandato, no, ese presidente no sirve, es como algo que hace parte del lenguaje cotidiano, se suele usar mucho. Bueno, y hay otra cosa que a veces se confunden y es que están los mecanismos de protección de derechos humanos. Muchas veces confundimos y cuando decimos, los mecanismos de participación y siempre decimos, la tutela, el derecho de petición. No, esos son mecanismos de protección de derechos humanos, es decir, que obviamente están avalados por la Constitución, pero digamos que la real inspiración son los derechos humanos, que es algo más internacional. ¿M? Entonces, esos mecanismos, digamos que a diferencia de los otros, y nosotros tenemos mayor incidencia. Digamos que los activamos como ciudadanas y ciudadanos, los podemos activar. Entonces, más de uno se acordará de casos en las EPS donde uno dice, bueno, voy a poner una acción de tutela porque me están quebrantando mis derechos humanos. Es como el ejemplo básico, ¿no? O el derecho de petición, cuando no tengo la información, no me están dando respuesta y entonces pongo un derecho de petición. Entonces, son mecanismos mucho más cotidianos. ¿Cuáles tenemos? Acción de tutela, derecho de petición, pero también está acción de cumplimiento, acciones populares y acciones de grupo, que digamos estos últimos son más de carácter colectivo. Pero para que esos mecanismos funcionen, pues necesitamos unas instituciones que los amparen, ¿sí? Digamos que en el anterior paso, la anterior diapositiva, con los mecanismos de participación ciudadana, pues uno sabe que son como la forma de cómo se organiza el Estado. Pero en este sí necesitamos unas instituciones que avalen eso. Y ahí, ¿cuáles tenemos? La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería, la Fiscalía y la Comisaría. Hay otra institución que no es como tal una institución, que es el habeas corpus, sino que se activa cuando una persona es privada de la libertad y no se sabe las causas. Entonces dice, bueno, voy a activar el habeas corpus, pero como tal no hace parte de una institución, sino que es transversal a todas. Bueno,
Entonces ahí las tenemos. Y entonces después de ese repaso que hace de mecanismos de participación ciudadana y mecanismos de protección de derechos, pues se pasa a la escenarios de formación y ejercicio de la ética. Y entonces, ¿dónde se da? ¿Sí? ¿Cuál es el papel en esos escenarios? Y vuelve y retoma un escenario que ya se ha hablado anteriormente, que es la familia. ¿Sí? Entonces, la familia, digamos que sí se ha hablado anteriormente, esperen un momentico. Ok, la familia sí se ha hablado anteriormente de, pues mejor compartir. Bueno, ok. La familia se ha hablado anteriormente de como a un escenario, sobre todo en las anteriores unidades se habló mucho desde la virtud que enseñan los principios, los valores y eso, pero acá está hablando de la familia desde otro lugar y está hablando de la familia y es que, ¿cuál es su papel? ¿Sí? Entonces ya no, dice que la lectura se hace una postura crítica porque dice que se ha minimizado su papel porque históricamente, y eso viene desde Grecia y desde Roma, se ha hecho una división que es lo privado y lo público, ¿sí? Entonces, lo privado, que corresponde a la familia, ejemplo, los trapitos sucios se lavan en casa, entonces es como algo más íntimo. Ahí no hay decisiones políticas, mientras que las decisiones políticas, el ejercicio de la ciudadanía se dan en lo público. ¿M? Eso es como una división que ha permeado las creencias comunes. Sin embargo, estos autores dicen, hey, pilas, ¿eso será tan real? ¿Realmente qué papel juega la familia? Y ahí primero aclara que esa división de privado y público ya hoy en día ya no se da, ¿sí? Digamos que ya no es tan real. Digamos que ya, digamos que parte de lo que las decisiones políticas también se toman en la familia. ¿M? Entonces, eso no, esa división no es tan real. Y fuera de eso, lo público, las decisiones que se toman en público, pues ingieren en la familia. Entonces dicen, eso no es muy real, esa división. Pero la otra cosa muy importante que dicen es que también en la familia te genera un tipo de gobierno, entonces te acostumbra a un tipo de gobierno. Entonces tenemos en nuestra familia, no sé, es una democracia participativa, es una democracia representativa o tenemos un gobierno más bien eh, no sé qué tipo de gobierno son en sus familias. Entonces ahí te están acostumbrando, por ejemplo, si es un gobierno donde, cierto, una persona solamente manda y toma las decisiones, pues es un gobierno dictatorial, por ejemplo, y entonces no te está generando que tú mismo aprendas a hacer un autogobierno, que aprendes a tomar tus propias decisiones, una autonomía, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de gobierno se da en tu familia? De acuerdo a eso, tú llegas allá y vas a decir, no, esto no sirve porque la gente no se autorregula, sino tienen que regularlo, y entonces seguramente va a creer que le funciona más un tipo de gobierno cerrado, más jerárquico. ¿M? Entonces, todo eso se aprende, la forma en que las relaciones de poder, la forma en que se toman las decisiones, si participamos o no participamos, si creemos que nos podemos autorregular y tener autonomía o al contrario, alguien tiene que hacerlo por nosotros, si podemos negociar o no negociar, todo eso va en la familia y es como un papel que se le está, que tiene que ser mucho más fuerte, se le tiene que más fuerte. El otro escenario que hablan acá muy importante es la ciudadanía digital, ¿m? Que solamente se empieza a tocar en esta última. Y claro, tiene que ver con las tecnologías digitales. ¿M? Y es como Adela Cortina la desarrolla, como las personas como los ciudadanos podemos ser protagonistas en el ámbito de la tecnología digital, ¿sí? ¿Cómo podemos ser protagonistas en ese ámbito? ¿Cómo podemos tomar decisiones? ¿Cómo puede ser un escenario donde se da apertura para hacer un ejercicio político? Entonces, en el ámbito de la tecnología, pues tenemos varias cosas. Uno, estamos hablando de la ciudadanía digital necesita unas tecnologías digitales. Y eso hace que, claro, hoy en día sabemos que estamos en una expansión de Internet impresionante, hay crecimiento de telefonía móvil, hoy en día los teléfonos casi son computadores, nadie funciona sin un teléfono. Sin embargo, hay unas problemáticas y es como la brecha, ¿cuál es la brecha digital? Es decir, si nosotros hablamos de que hay lugares donde no hay presencia del Estado, ¿qué pasa? ¿Cómo poder hablar de una ciudadanía digital donde no llegan las tecnologías? ¿M? Entonces ustedes verán que a nivel nacional hay unas grandes apuestas por poner tecnologías en territorios lejanos, digamos la UNAD es un claro ejemplo de eso.
Sin embargo, también ustedes verán que no muchos que viven en veredas saben las dificultades que tienen para eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer un ejercicio de ciudadanía digital cuando no hay acceso en igualdad de condiciones para todos y para todos? Ahí ya hay un problema, ¿sí? Cuando no solamente tienes que tener acceso a la tecnología digital, sino hay algo que se llama apropiación digital, es decir, que tú sepas usar los recursos. Y eso también te pone ya con una, no solamente con la brecha digital, sino te pone una cuestión generacional. ¿M? Entonces, realmente hay que haber una alfabetización digital, acercarnos a la tecnología, aprenderla para que se hace. Ahora, eh, se dice que esta ciudadanía digital está cambiando la forma de hacer política. Va muy fuerte porque está generando otras formas de participación, ¿no? Entonces, mm, ¿por qué? Porque muchas cosas ahora, casi toda la información, digamos que si ustedes recuerdan a las generaciones de sus papás, bueno, sus abuelos, uno tenía tres canales de televisión hasta los 90 antes del internet, realmente la información que había era diversa, entonces acá te dicen, parte de ser ciudadano es tú qué información manejas y eso quiere decir que implícitamente te está haciendo la pregunta, ¿qué consumes? ¿Qué eliges consumir? Y entender que ningún medio de información, y eso lo habla mucho Cortina, y digamos que la ciudadanía digital está muy relacionada con los medios de comunicación, entonces entender que ningún medio de comunicación es neutral, sino tiene una perspectiva, tiene un posicionamiento político, sea que lo muestre o no lo muestre, uno como ciudadano y ciudadana tiene que hacerse esa pregunta y entender qué consume, que no existe algo neutral o algo que te digan esta es la realidad, sino que realmente te está mostrando una perspectiva de país, una perspectiva de la política, una perspectiva de la economía, ¿sí? Eso no es, no hay posturas neutrales. Entonces, siempre te está diciendo qué consumes, qué consumes, qué consumes. Ahora, ¿por qué se le hace tanta fuerza a la ciudadanía digital? Porque se están creando cada vez más plataformas digitales y las plataformas digitales nos acercan de otra manera a la información. Y entonces parte de la fuerza que le ven a esto, a esta propuesta de la ciudadanía digital es que dice que puede generarte una mayor transparencia, es decir, porque puede acercarte más al quehacer de la política, de cómo se toman las decisiones, de los documentos que hay y sobre todo hoy en día que estamos como en esa lucha tan fuerte con la corrupción, bueno, de muchos años, entonces como dice, puede generarte mayor transparencia porque tú puedes hacer una veeduría más cercana, puedes hacer un seguimiento más cercano, puedes mirarlo sin que haya tanto intermediario, sino que de primera fuente te lo muestran. Entonces tienes mayor acceso a la información. Entonces, por eso le dan tanta fuerza. Ahora, en los textos les van a hablar de cuatro características fundamentales de la ciudadanía digital, que es la transparencia, que ya lo estamos mirando ahorita, y es todo cómo se maneja el patrimonio público, ¿no? Están hablando de la participación política y cómo se generan cada vez más mecanismos de participación digital, ¿sí? Están hablando de la colaboración y por último de la gestión de bienes intelectuales. ¿M? Entonces, esos son como las cuatro características principales. Entonces, redondeando en esta última em, etapa, entonces, ¿qué nos están hablando? Nos están hablando ya de la forma en cómo se aplica la ciudadanía, ¿no? Nos hablan de mecanismos o sea, temas claves, mecanismos de participación ciudadana, uno, ¿cierto? Que es el paso a la democracia participativa. Otro concepto clave, mecanismos de protección de derechos humanos, ¿cuáles son?